Hola, 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 bellezas y bellezos del canal. ¿Cómo estamos hoy? Espero que genial, como siempre. Y bienvenidos, por supuesto, a un nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento, especialmente para los fans de uno de nuestros turcos favoritos, Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar el misterio de esa cita secreta. Exactamente, la cita secreta de Can Yaman. Lo que nadie vio. ¿Quién era y por qué estaban juntos? Prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos, análisis detallados y, por supuesto, mucha emoción. Vamos a ir paso a paso, desmenuzando cada detalle, cada rumor, cada foto. Todo. Y antes de que empecemos a bucear en este mar de secretos, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, donde siempre les traigo la información más fresca y los chismes más picantes del mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse y sean parte de esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para entender bien este tema, hay que remontarnos un poco en el tiempo. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, no nos engañemos, su físico espectacular, es una celebridad. Y como toda celebridad, su vida personal, sus relaciones amorosas, son siempre foco de atención de los medios y de sus fans. Pero, ¿qué hace que esta cita en particular sea tan especial, tan secreta? Pues bien, la clave está en la discreción, en lo inesperado, en lo que no se vio venir. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora. Fotos borrosas, comentarios en redes sociales, fragmentos de información aquí y allá. Todo apuntaba a una cita. Una cita que supuestamente Can Yaman había mantenido con alguien especial. ¿Pero con quién? Esa era la pregunta del millón. Y por supuesto, el misterio solo alimentaba la curiosidad de sus seguidores. Los paparazzi, como siempre, hicieron su trabajo. Intentaron capturar la escena, obtener pruebas visuales, pero la pareja, o al menos Can, fue muy cuidadoso. Se tomaron precauciones. Se eligieron lugares discretos. Fue un juego del gato y el ratón, pero la perseverancia de la prensa rosa a veces es implacable. Incluso a pesar de los esfuerzos por mantener la discreción, algunos medios lograron obtener algunas pistas. Se filtraron detalles sobre el vehículo en el que se movilizaban, la ropa que llevaban, incluso la hora aproximada y el lugar de la cita. Esto solo sirvió para aumentar la expectación y la especulación. Así, poco a poco, la información fue filtrándose. Se empezó a hablar de una mujer. Una mujer, aparentemente fuera del mundo del espectáculo. Una mujer con la que Can Yaman parecía tener una conexión especial. La identidad de la mujer fue, en un principio, un enigma. Se especuló con nombres, con modelos, con actrices. Pero la realidad, cuando finalmente se reveló, sorprendió a muchos. Entonces, ¿quién era ella? Pues bien, la mujer en cuestión era una persona, vamos a llamarla, con un perfil un poco más bajo. No era una estrella de cine, ni una modelo de pasarela. Era, en ese momento, una persona que, aunque tenía su propia vida profesional y personal, no estaba acostumbrada a la atención mediática que sí tenía Can. Esto, por supuesto, añadió más misterio al asunto. La sorpresa fue mayúscula cuando se reveló su identidad. No era una celebridad, ni una figura pública conocida por todos. Era, según las fuentes, una profesional en un campo completamente diferente al mundo del espectáculo. Esto desató un torrente de preguntas y especulaciones. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué los unía? ¿Cómo era posible que una persona ajena a la fama y el glamour hubiera conquistado el corazón del codiciado Can Yaman? Se barajaron diferentes teorías sobre cómo se conocieron. Algunos especularon con la posibilidad de que se hubieran conocido a través de amigos en común, otros sugirieron que podría haber sido en un evento social y otros, más románticos, imaginaron un encuentro fortuito. Lo cierto es que la forma en que se conocieron quedó en el misterio, alimentando aún más la intriga. Y por supuesto, la pregunta del millón seguía siendo ¿por qué la cita era secreta? ¿Qué motivaba a Can Yaman a mantener esta relación en la clandestinidad? ¿Tenía que ver con proteger su privacidad, o había otros motivos? Las conjeturas eran innumerables. ¿Y por qué estaban juntos? Esa es la pregunta clave.
La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla. Existen muchas especulaciones. Se habló de una posible relación sentimental, de un romance secreto. Algunos afirmaron que era solo una amistad. Otros, más maliciosos, sugirieron un montaje para generar publicidad. Analicemos las posibilidades. La primera, la más romántica, es que Can Yaman y esta mujer se sintieran atraídos el uno por el otro y decidieran iniciar una relación. El hecho de que la mantuvieran en secreto, al menos al principio, podría deberse a varios motivos. Quizás querían proteger su privacidad, evitar el acoso mediático, o simplemente querían tomarse las cosas con calma, sin presiones externas. Esta teoría, la verdad, es bastante plausible. La segunda posibilidad es que se tratara de una amistad. Es común que las celebridades tengan amigos fuera del mundo del espectáculo. Personas que les brindan apoyo, que les entienden, que no están interesadas en su fama, sino en su persona. Quizás, y esta mujer eran simplemente amigos que disfrutaban de la compañía mutua. Esta opción también encaja perfectamente en el perfil de Can, conocido por su cercanía y aprecio por sus amigos. La tercera, la más controvertida, es la que apunta a un montaje. Es decir, que la cita o las citas fueron orquestadas para generar interés mediático en Can Yaman. Esta teoría, aunque poco probable, siempre está presente en el mundo del espectáculo. Se sabe que algunas celebridades recurren a este tipo de estrategias para mantener su nombre en boca de todos. Sin embargo, en el caso de Can Yaman, esta teoría parece menos plausible, ya que el actor siempre ha mostrado una cierta reticencia a exponer su vida privada. Pero profundicemos un poco más en cada una de estas teorías, explorando sus posibles implicaciones y analizando los argumentos a favor y en contra de cada una. *** La teoría romántica, el secreto del amor prohibido ***. Esta teoría, la más atractiva para los románticos empedernidos, sugiere que Can Yaman y esta mujer se enamoraron. La diferencia de estatus, la vida de ambos y la necesidad de proteger su intimidad, los llevaron a mantener su relación en secreto. Argumentos a favor La privacidad. Can Yaman, siendo una celebridad de renombre internacional, está constantemente expuesto al escrutinio público. Una relación con alguien ajeno al mundo del espectáculo podría ofrecerle un respiro, un espacio donde ser simplemente Can, y no el famoso actor. La protección. Proteger a la otra persona del acoso mediático es otro factor importante. Una relación pública podría someter a la mujer a una intensa presión y a una invasión de su privacidad. La calma. Empezar una relación sin la presión de los medios, sin prisas, permite construir una conexión más sólida y genuina. Argumentos en contra La dificultad. Mantener una relación en secreto requiere un gran esfuerzo y conlleva muchos inconvenientes. La sospecha. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. La posibilidad de que la relación se descubriera generaba estrés y ansiedad. La especulación. El secreto alimenta la especulación y los rumores, lo que podría ser perjudicial para la relación. La teoría de la amistad. Un vínculo especial Esta teoría más pragmática sugiere que Can Yaman y la mujer simplemente eran amigos, disfrutando de su compañía mutua. Argumentos a favor La naturalidad. Las celebridades también necesitan amigos. La amistad, al no tener las presiones de una relación romántica, es más fácil de mantener en secreto. La confidencialidad. Una amistad ofrece un espacio seguro para compartir inquietudes, miedos y alegrías. La cercanía. Can Yaman es conocido por ser una persona cercana a sus amigos. Argumentos en contra La curiosidad. La sociedad, y en especial los medios de comunicación, tienden a especular sobre las relaciones entre un hombre y una mujer, especialmente si son figuras públicas. La ambigüedad. Las citas secretas, aunque fueran solo de amistad, podrían malinterpretarse fácilmente. La teoría del montaje. La estrategia mediática Esta teoría, la más cínica, sugiere que la cita fue un montaje orquestado para generar publicidad. Argumentos a favor La notoriedad. Las citas secretas siempre generan interés mediático.
El control, el montaje aunque arriesgado, permite controlar la narrativa y la información que se difunde. Argumentos en contra el riesgo, un montaje puede ser descubierto, lo que perjudicaría la imagen de Can Yaman. La imagen, Can Yaman siempre ha mostrado una actitud reservada respecto a su vida privada. La improbabilidad, la personalidad de Can Yaman no parece encajar con la estrategia del montaje. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad es que sin información oficial, es difícil saber con certeza por qué Can Yaman y esta mujer se reunieron en secreto. Lo que sí es cierto es que la noticia generó un gran revuelo. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. El impacto de la noticia fue inmediato, inundando las redes sociales con comentarios y especulaciones. Los foros de fans se llenaron de debates apasionados, y la curiosidad por conocer a la misteriosa mujer creció exponencialmente. La especulación no se hizo esperar, y los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de información. Algunos medios se centraron en investigar la identidad de la mujer, intentando descubrir detalles sobre su vida y su entorno. Otros se concentraron en analizar las posibles motivaciones de Can Yaman, intentando descifrar el porqué de la cita secreta. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans crearon hashtags, compartieron fotos e intercambiaron información. La comunidad de fans de Can Yaman, conocida por su dedicación y entusiasmo, se unió para tratar de resolver el misterio. Algunos fans incluso se dedicaron a rastrear las posibles ubicaciones donde se habrían producido las citas, basándose en las fotos y los rumores. La curiosidad del público se vio alimentada por la falta de información oficial. Can Yaman, fiel a su estilo, no hizo comentarios al respecto, lo que solo sirvió para avivar las especulaciones. Los rumores se propagaron rápidamente, creando una atmósfera de intriga y expectativa. El misterio de esta cita secreta nos recuerda que, a pesar de toda la información a la que tenemos acceso, la vida de las celebridades sigue siendo en gran parte desconocida. Hay secretos que se guardan, relaciones que se mantienen en la sombra, y momentos privados que, afortunadamente para ellos, escapan a la mirada indiscreta del público. El impacto de esta situación en la carrera de Can Yaman y en su imagen pública fue significativo. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué fue de esta relación, sea cual fuera su naturaleza? Pues bien, las noticias sobre esta cita secreta al final se apagaron. No hubo confirmación oficial ni desmentido rotundo. La vida siguió su curso. Can Yaman continuó con su carrera y la mujer en cuestión, presumiblemente con la suya. En definitiva, el misterio sigue vigente. El tiempo, como suele ocurrir, se encargó de atenuar el impacto de la noticia. Los rumores disminuyeron y la atención mediática se centró en otros temas. Sin embargo, el recuerdo de la cita secreta perduró en la memoria de los fans, quienes siempre se preguntarán qué sucedió realmente entre Can Yaman y la misteriosa mujer. ¿De qué manera este evento afectó la imagen de Can Yaman? Bueno, en general, de manera positiva. Aumentó la intriga, despertó la curiosidad y lo hizo aún más atractivo para sus seguidores. Generó más interés en sus proyectos y en su vida personal. La especulación, al final, es una herramienta poderosa para mantener a la gente enganchada. El impacto en la imagen de Can Yaman fue, en general, positivo. La situación generó un halo de misterio y romanticismo alrededor del actor, lo que lo hizo aún más atractivo para sus seguidores. La especulación y los rumores solo sirvieron para alimentar el interés en sus proyectos y en su vida personal. Además, este tipo de situaciones nos recuerdan que, detrás de la fama y el glamour, las celebridades son personas. Con sus sentimientos, sus miedos, sus deseos de privacidad. Y es importante como fans respetar esa privacidad, aunque a veces la curiosidad nos pueda. La reflexión final es crucial. El caso de la cita secreta de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la privacidad en el mundo del entretenimiento. Nos recuerda que detrás de las luces y las cámaras existen personas con vidas privadas, con deseos y anhelos. Nos invita a ser respetuosos con su privacidad y a entender que a veces el misterio es más valioso que la verdad. Y hasta aquí llegamos con el misterio de la cita secreta de Can Yaman. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, las posibles explicaciones. Y aunque no hemos llegado a una conclusión definitiva,
hemos reflexionado sobre la naturaleza de la fama y la privacidad en el mundo del espectáculo. La historia de la cita secreta de Can Yaman, como muchas otras en el mundo del espectáculo, nos deja varias lecciones importantes. Asterisco 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 La privacidad es un tesoro asterisco asterisco incluso para las celebridades, la privacidad es un bien preciado. Es fundamental respetar el derecho a tener momentos privados, a mantener relaciones lejos del ojo público. Asterisco 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 La especulación es inevitable asterisco asterisco El mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones. Hay que ser conscientes de que la información no siempre es veraz y que la interpretación de los hechos puede variar. Asterisco 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 La imagen pública es importante asterisco asterisco Las celebridades deben ser cuidadosas con su imagen pública. Las acciones, aunque sean privadas, pueden tener un impacto en su carrera y en su reputación. Asterisco 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 La importancia de los fans asterisco asterisco Los fans son una parte fundamental del éxito de las celebridades. Es importante valorar su apoyo, pero también respetar sus límites. Asterisco 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 El misterio siempre atrae asterisco asterisco El misterio, la intriga, siempre despiertan interés. El mundo del espectáculo se nutre de ello, pero es importante mantener la perspectiva y no dejarse llevar por los rumores. La historia de la cita secreta de Can Yaman es un recordatorio de que, detrás de la fama, hay personas. Y que a veces la verdad es mucho más compleja y fascinante de lo que aparenta. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta pequeña investigación. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia, si ustedes también se habían enterado, si tenían alguna otra información. Me encanta leer sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Ciao.